Hola, hola, mis amigos de asesores especializados. Quien les habla, la doctora Maite, hace parte de este equipo interdisciplinar que de una manera específica quiere orientarte en todos tus trámites y situaciones jurídicas. Por lo tanto, quédate para que puedas recibir información de calidad y sobre todo de primera mano desde páginas del Estado. Hola, hola mis amigos de asesores especializados. Hoy vengo a hablarles de un tema que me apasiona, los derechos humanos. Hablar sobre los derechos humanos es importante en un estado social de derecho como en el que nosotros nos encontramos. Es por esto que saber que el Estado garante mediante la Constitución y el bloque de constitucionalidad protegen nuestros derechos es vital. Empoderarte con educación es nuestro objetivo, que tú conozcas las formas de acceso al Estado, que tú de una manera especial trabajes el acceso a tus derechos de una manera efectiva. Es por eso que queremos educarte con sentido social. Recuerda suscribirte a mi canal porque el poder del conocimiento está en tus manos. Empodérate con educación. ¿Qué son los derechos humanos? Hablar de los derechos humanos, hablar de todas esas demandas y libertades y facultades que nos permiten a nosotros como seres humanos y ciudadanos ejercer con dignidad todas las propuestas legítimas que se puedan presentar ante el Estado y ante la comunidad internacional, en congruencia con todos esos principios éticos y jurídicos que permiten a las personas acceder tanto en el campo interno como en el plano internacional a una protección jurídica garantizada, inalienable, irrenunciable. Es por esto que dentro de las características que encontramos de los derechos humanos, encontramos que son derechos universales, son incondicionales, además son imprescriptibles e inviolables en su núcleo esencial. Del mismo modo, los derechos humanos están clasificados en los derechos a la libertad negativa, esa libertad de conciencia en materia religiosa que será objeto de una profundización de parte de nosotros en cuanto a la libertad de pensamiento y expresión, esa manera en que la persona de manera autónoma dirige su vida y alcanza la felicidad, el derecho de la participación política y el derecho económico y social. Dentro de los derechos humanos se inspira en unos valores. Estos valores son la dignidad, la justicia, la igualdad y la libertad. Impone unas obligaciones a cargo de los estados. Los derechos humanos del mismo modo también tienen que ver o se relacionan entre sí porque son inherentes a todo ser humano. Nadie puede renunciar a sus derechos humanos. Del mismo modo son deberes reconocidos tanto constitucionalmente como internacionalmente por parte de los estados. Son reconocidos en el ordenamiento interno y también en los tratados internacionales suscritos por Colombia. En el caso de nosotros, encontramos que esos derechos humanos surgieron para enfrentar ese abuso del poder, para controlar al Estado y el gobierno y para proteger la dignidad del ser humano, para garantizar la convivencia pacífica y para facilitar la búsqueda de la felicidad. Dentro de los fundamentos de derecho encontramos que la dignidad humana hace parte de esa igualdad en dignidad que todos tenemos. Además, busca prevenir y evitar la discriminación. Encontramos que dentro de las obligaciones del Estado, los Estados son responsables porque deben garantizar el respeto y deben tener una garantía y establecer unos mecanismos que les permitan a ustedes como ciudadanos tener un acceso a la promoción, a la prevención, a la protección, al control y a la misma sanción. Dentro de las responsabilidades del Estado se encuentra que se deben adoptar legislaciones que sean flexibles y que sean de fácil acceso, que sean conocidas y divulgadas, que reconozcan esos derechos y esas libertades, que tengan un límite del poder del Estado, que provean a ese servidor público de una justicia para sancionar y reparar las violaciones de derechos. Dentro de las obligaciones del Estado basta con la sola legislación y el ordenamiento interno, pero también estamos amparados en el bloque de constitucionalidad, porque esto nos permite acudir a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que más adelante desarrollaremos en videos posteriores. ¿Quién responde por la violación de derechos humanos? Encontramos que responde el Estado inicialmente, porque tiene la obligación de garantía y de respeto de los mismos.
Además de esto, ¿quién responde ante las violaciones de derechos humanos? Lo que se comete desde el poder público debe ser sancionado. Pero además también hay unas acciones y omisiones que se dan por parte del Estado que ciego ante esta situación permite, es permisivo, no toma medidas ni preventivas ni correctivas para la acción y omisión. Entonces se da una circunstancia de aquiescencia en donde el Estado permite la violación de estos derechos humanos. Existen unas diferencias esenciales que debemos tener presente. El delito o crimen. Todos estamos obligados a cumplir las leyes del país, especialmente esta servidora, los servidores públicos. Violar la ley es un delito y un crimen. Los estados están obligados a sancionar a quienes violen la ley. Ahora, existe una violación de derechos humanos. No todo delito o crimen es una violación de derechos humanos. Los estados están obligados a prevenir, sancionar delitos y crímenes, tener una política pública que permita, además de esto, asegurar la reparación que sufren las víctimas. Circunstancia que en Colombia ha sido un poco triste porque se han dado las herramientas, pero se han usado de manera inadecuada. Dentro de los mecanismos encontramos los subsidiarios y los complementarios. Los nacionales son primordiales, primarios y básicos. Inicialmente está la constitución política y dentro de los internacionales están todos convenios y tratados que son suscritos por Colombia y que hacen parte del bloque constitucionalidad. Su establecimiento y funcionamiento depende del Estado. Por lo tanto, no existe un estándar internacional que determine cómo deben operar. Solo los Estados deben crearlo y organizar de manera soberana y libre. De ahí que se desarrolle la parte cultural, política y económica con una política pública clara, específica, en donde la gerencia pública apunte a prevenir y a mantener los derechos humanos. Dentro de los mecanismos internacionales encontramos que están creados de común acuerdo, que disponen normas y tratados internacionales que algunos países los acogen en diferente tiempo y que tienen un proceso de promulgación y de aceptación por parte de los estados de una manera particular. En el derecho comparado encontramos diversas maneras de incluir o tener de manera supranacional esa intervención de las normativas internacionales. Implica que el Estado se compromete a establecer unas líneas jurídicas, político y jurídicas que sean encaminadas a garantizar el acceso a los derechos. Dentro de los sistemas internacionales encontramos el universal, que es el de las Naciones Unidas. Dentro de los regionales encontramos el interamericano, europeo y africano. Estos sistemas internacionales los desarrollaré a profundidad en otro video en donde tengo una tabla que les permitirá definir las diferencias y para quiénes aplica, qué estados están sometidos a ellas y cuáles son sus características. Pero también encontramos las 3 generaciones de derechos humanos. Estas estaban dadas por una propuesta de Karel Wass en 1979, el cual clasificó los derechos en 3 generaciones. Ya hoy hay 4 y 5. Es importante tener presente que inicialmente se trabajó sobre la Revolución Francesa, la libertad de la igualdad y la fraternidad. La Carta de Derechos Humanos Fundamentales de la Unión Europea refleja este esquema. Es por esto que Karel Wass nació en la antigua Checoslovaquia. Él permitió hablar de las 3 generaciones desde el Consejo Europeo para convertirse en primer secretario general del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo y permitió desde esa dirección poder ser asesor jurídico en la UNESCO y la Organización Mundial del Turismo. Es importante saber que él tiene muchos artículos y en 1982 editó el conocido libro Las Dimensiones Internacionales de los Derechos Humanos. Dentro de la primera generación encontramos esos derechos civiles y políticos que hacen parte de los denominadas libertades clásicas, las cuales determinan específicamente esa libertad de expresión y la libertad al debido proceso, una libertad religiosa. Toda persona tiene derecho a desarrollarse sin distinción, a poder ejercer sus derechos sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Los hombres y mujeres poseen iguales derechos. Además, toda persona tiene derecho a una nacionalidad. En caso de persecución política, tiene derecho a buscar asilo político y a disfrutar de él en cualquier país que sea acogido.
En la segunda generación encontramos los derechos económicos, sociales y culturales, debido a los cuales el Estado permite desde una etapa superior ejercer ese Estado social de derecho. Dentro de esta surge el constitucionalismo social, en donde se enfrentan, se da unas exigencias entre los derechos sociales y económicos y los descritos por las normas constitucionales. Ahí encontramos que se demanda un estado de bienestar que implementa acciones, programas y estrategias en torno a proteger y a que los ciudadanos gocen de manera efectiva de sus derechos. Es por esto que toda persona tiene derecho a una seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Además, toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones equitativas. Toda persona tiene derecho a formar los sindicatos en defensa de sus intereses bajo la libertad sindical. Y toda persona tiene derecho a que un nivel de vida sea de manera segura en torno a salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y servicios sociales. Además de esto, la salud física y mental es fundamental. El derecho a la maternidad, a la infancia. Toda persona tiene derecho a la educación en todas sus modalidades, una educación primaria, secundaria, obligatoria y gratuita. Ahora, en la tercera generación encontramos esta manera de incentivar el progreso social, elevar el nivel de la vida de los pueblos relacionado con el uso de las ciencias de la tecnología, esa solución de problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con ese patrimonio común de la humanidad en donde se desarrolla una vida digna y libre de la personalidad. Dentro de los mecanismos constitucionales, los veremos muy someramente porque son bastantes, encontraremos que se encuentra la acción de tutela. Dentro de las normas vigentes encontramos principalmente el artículo 86, para lo cual te dejaré recomendado en este video una serie de videos en donde estarán estas medidas constitucionales de protección de derechos. Encontrarás la acción de tutela, la acción de grupo, la acción constitucional y además podrás profundizar en esta temática. Te invito a que te suscribas a mi canal porque el poder del conocimiento está en tus manos. Recuerda que seguiremos trabajando y ampliando las nuevas generaciones de los derechos humanos. Próximamente le editaremos ese video. Bendiciones, cualquier comentario espero que sea respetuoso y que además si deseas un tema de interés que deseas desarrollar, no lo hagas saber. Bye bye.